Le damos gracias a Dios que nos permite estar esta mañana en este lugar. Dejemos que los niños salgan. Bien, quiero darle gracias a Dios porque nos permitió estar esta semana anterior, en el seminario en Cúcuta. Fue un buen tiempo la celebración de los 90 años de la primera Iglesia Alianza Evangélica en la ciudad de Cúcuta. Un tiempo de recordar, un tiempo de hacer reminiscencias de cómo empezó el Evangelio, cómo llegó, de meditar pensar en algunas personas, y también un tiempo de estar aprendiendo de la palabra del Señor. Estuvimos con un conferencista de la iglesia de la OBICE. La OBICE es la organización que en Venezuela se equivale a la Alianza, o sea, es la misma doctrina de nuestra, y digamos que somos como las denominaciones hermanas. En Venezuela se llama OBICE, en Colombia se llama Alianza. Estuvo uno de sus líderes ahí compartiendo con nosotros acerca del liderazgo efectivo en el siglo XXI, desde el punto de vista técnico. Para los que estuvieron escuchando las conferencias, estamos acostumbrados a conferencias o a enseñanzas netamente bíblicas, y pues esta enseñanza que el hermano compartió tiene su sustento en la Biblia, pero fue una conferencia más bien técnica acerca de cómo se desarrolla el liderazgo en el tiempo presente. Fue un buen tiempo, repito, la celebración. El seminario se desarrolló en la iglesia Alianza Central, tiene una capacidad para unas 300 personas, y todos los días del seminario estuvo lleno de líderes, pastores y líderes de las iglesias que participaron. En las noches estuvo jueves y viernes, se hizo una celebración en el colegio municipal, en el coliseo del colegio municipal, una presencia de unas 3.000 personas más o menos hubo allí en el coliseo municipal. También fue un buen tiempo y de impacto para la ciudad, ¿no? Recordando que hace 90 años nos tiraban piedras allá a los evangélicos y los perseguían. Y en esta celebración estaban los bomberos, estaba la policía, estaba todo un grupo de personas ahí cuidando que el evento se desarrollara dentro de la mayor normalidad posible. Entonces, cómo han cambiado las cosas, veíamos eso también. Bien, terminando el seminario, y yo estuve regresando el domingo pasado, regresé el domingo en la noche, hacia las 12 de la noche llegué por acá. El vuelo estuvo a las 8 de la noche, sin embargo llegar de Bogotá hasta Fusa siempre es complicado en ese horario, pero gracias a Dios me trajo hasta este lugar. Y empezamos esta semana que terminó empezamos con noticias tristes. Uno de nuestros consiervos, uno de los pastores ancianos ya de la denominación, que fue el hermano Santos Millán, conocido ya por muchos hermanos, es un hermano muy humilde él en su conducta, pero conocido en la denominación por su trabajo, especialmente en el liderazgo. Él trabajó mucho en consejería matrimonial, especialmente en las familias pastorales. Su ministerio era estar orando por los siervos. Siempre recuerdo que él se levantaba en las mañanas a orar y empezaba a orar por cada uno de los siervos en los diferentes lugares en donde la denominación tiene obras. Entonces era su función principal, era estar orando entonces por todos los consiervos. Él recibió un homenaje por sus 62 años de vida ministerial, de vida como cristiano. 62 años, 63 años se cumplieron, y el homenaje fue el miércoles, y el lunes él estaba haciendo una visita a una hermana que lo había llamado allá a Cúcuta, lo estuvo llamando, él vivía en Bucaramanga, lo llamó que quería que la visitara. Él se fue a visitarla, y estando haciendo la visita a la hermana, entonces él le dio mucho sueño, se estaba sentado y le dio mucho sueño, y después empuñó sus manos y ahí se quedó. Ahí a la hermana lo llevó a la clínica, pero ya no había nada que hacer. Él falleció como le había pedido a Dios, dice la familia, que él le había pedido a Dios
que él muriera sin haber estado enfermo y que muriera sirviéndole al Señor. Y así efectivamente Dios le concedió esa petición. Y estuvimos viendo la ceremonia del sepelio del hermano, la estuvieron pasando por Radio Alianza, la emisora de la denominación, y también lo estuvieron pasando por Facebook, estuvieron pasando, transmitiendo en directo, y realmente fue una ceremonia muy emotiva. Yo estaba mirando y escuchando los diferentes hermanos que predicaron ahí fue una ceremonia como de unas 2 horas y media, siempre estuvo un poco larga la ceremonia, pero muy, muy bonito, y especialmente recordar lo que Dios hizo a través del hermano Santos. Entonces, pues digamos, fue el momento emotivo de esta semana, el momento emocionalmente fuerte, pues triste para la denominación perder a una persona como él, pero también dándole gracias a Dios porque le regaló todos esos años para servirle. Él fue director del Instituto Bíblico en Ocaña, fue pastor en la Iglesia Central en Ocaña, fue pastor en Bucaramanga los últimos ya casi 20 años estaba en Bucaramanga. Entonces fue un buen tiempo el que Dios le regaló y una bendición. Así desearíamos todos los siervos morir sirviéndole al Señor y después de haber servido por tanto tiempo. Y de hecho eso como que nos ubica en el tema que vamos a estar trabajando esta mañana, y el tema lo encontramos allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a estar mirando esta mañana específicamente del 1 al 18, y vamos a hablar de cómo identificar a un siervo que Dios aprueba. Yo creo que ese es un tema de mucha importancia o de mucha relevancia en las circunstancias actuales, especialmente cuando se han levantado tantos falsos maestros. Y de hecho es el cumplimiento de la palabra, dice que se levantarán falsos maestros y cada día se están levantando un mayor número de ellos. Y parece que eso no es algo nuevo, sino que en el tiempo de Pablo también se estaban presentando falsos maestros, y por eso era necesario, o se hizo necesario, que él en esta parte de su carta pues nos diera algunas instrucciones acerca de cómo identificar a un siervo. Cómo identificar a un siervo que Dios aprueba. Al revisar la carta de Pablo, esta segunda carta de Pablo a los Corintios, uno observa que él tuvo que estar haciendo un esfuerzo para defender su ministerio, para defender su apostolado. Era una de las cosas que estaban sucediendo allí en Corinto, era que habían algunos que estaban cuestionando el apostolado de Pablo, estaban diciendo que Pablo no había sido apóstol, que quién lo había enviado, o sea, había muchos comentarios al respecto. Por eso Pablo, en este final de su segunda carta, él usa algunos argumentos especiales en los cuales, a través de los cuales él demuestra su apostolado, presenta defensa de su apostolado, pero también nos entrega algunas características o nos enseña algunas características que debe tener un siervo que Dios aprueba, y tomándolo a él específicamente como ejemplo. Bueno, esta mañana estábamos hablando, porque durante esta semana vamos a estar trabajando un poco acerca de lo que Pablo dijo de sí mismo, de cómo fue su ministerio, y realmente podemos pensar que el ministerio exitoso, si queremos hablar de un ministerio exitoso como siervo del Señor, ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Como misionero, cuántas iglesias fundó; como maestro, cuántas cartas, cuántas doctrinas escribió; y como persona, cómo fue su servicio. Entonces realmente es un paradigma, un modelo que podemos tomar para ver lo que Dios espera o lo que Dios quiere de un siervo para aprobarlo. Entonces, para identificar un siervo que Dios aprueba, vamos a estar mirando hoy lo que Pablo nos menciona acá. Nos habla de la manera de enfrentar la lucha, nos habla de las convicciones, nos habla de la manera como usa su autoridad, y también nos habla del concepto que el siervo tiene de sí mismo. Entonces vamos a estar mirando esos 4 puntos, y vamos a tratar de ver a Pablo como un modelo de un siervo que Dios aprueba, pero también observar en nuestro contexto cómo podemos también identificar hoy a los verdaderos siervos, porque es necesario que podamos hacer esa identificación para que no caigamos, porque a veces sucede que personas caen en los lazos de los engañadores, de los falsos apóstoles, y son llevados. Hoy desafortunadamente hay muchas personas que son llevadas como
como corderos ciegos. O sea, hay personas que no pueden discernir, no han entendido o no han aprendido a discernir cómo conocer si la persona a la que están siguiendo, el líder a la que están siguiendo, es un siervo que Dios aprueba o es alguien que está por fuera de ese contexto. Entonces vamos a mirar entonces, iniciamos leyendo allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer de los primeros 6 versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, primeros 6 versículos. ¿Estamos ahí? Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, vamos a estar mirando entonces en principio que identificamos a un siervo que Dios aprueba por su manera de enfrentar la lucha. Cómo es la manera como él ejerce. Cuando Pablo habla de su servicio al Señor, habla de su trabajo al Señor, él lo muestra como una milicia. Él está hablando de él como un soldado. O sea, el trabajo que Pablo y sus compañeros estaban haciendo era un trabajo de adoctrinamiento, de enseñanza, de impactar vidas. Y en ese escenario espiritual en el que se comparte la palabra de Dios, se tiene que enfrentar una lucha, porque hay alguien que no está de acuerdo con que ese trabajo se haga, hay alguien que no está de acuerdo con que la palabra de Dios corra y sea glorificada y quiere presentar obstáculos. Por eso entonces el apóstol Pablo habla de esto como una lucha, como una milicia. Y dice Pablo, miramos acá acerca de la manera de obrar de Pablo, de cómo él enfrentaba esa lucha. Él dice, inicia diciendo acá: yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Hay algo que él no quería hacer. O sea, había una conducta, una doble conducta aquí en Pablo. Dice: yo he tenido que usar con ustedes de osadía, he tenido que usar de dureza, he tenido que hablar fuerte con ustedes. Ya lo hice por medio de carta y espero que no tenga que usar esa misma dureza que he usado por medio de mis cartas. Espero no tener que usar esa misma dureza cuando esté con ustedes. Es decir, lo que Pablo está diciéndole a los corintios es: espero que estas cartas que les he enviado surtan el propósito para el cual las he enviado y se hagan las correcciones correspondientes, para que cuando yo esté con ustedes no tenga que usar dureza con ustedes. Él no quería obrar de manera fuerte, no quería usar la fuerza con ellos. Entonces, lo primero que vemos aquí acerca de la manera de enfrentar la lucha es que Pablo no quería obrar con dureza. O sea, él podía hacerlo, tenía la autoridad para demandar de ellos acerca de su conducta, para forzarlos a través de los argumentos bíblicos y a través de la corrección de la disciplina. Él podía obrar con dureza en medio de ellos. Es decir, él podía ir allá y corregir con toda la autoridad, porque tenía la autoridad de parte de Dios. Pero él no quería obrar con dureza, él no quería obrar muy fuertemente con ellos. Él quería más bien que ellos
pesaran los argumentos que él había ya expuesto a través de las cartas y que corrigieran su manera de comportarse para que no tuvieran que ser, digamos, llamarle la atención fuertemente. Es lo que vemos acá entonces, la lucha de Pablo hablando en contra nuestra, o que están oponiéndose a nosotros y están diciendo que nuestro trabajo no es de acuerdo con la palabra de Dios, no es espiritual, sino que estamos obrando de acuerdo a la carne. Yo voy a usar la dureza con ellos si es necesario. O sea, él dice, o sea, lo que está Pablo tratando de decir acá es que se preparen, porque puede ser que tengan una expectativa de la manera de obrar él que no es correcta. Puede ser que tengan una mala idea de lo que él es como siervo, y que pues, el hecho de que no haya usado dureza hasta ese momento, estando presente, porque dice, cuando he estado con ustedes he sido humilde. O sea, ustedes me conocen como una persona humilde, una persona que los he tratado con suavidad. Pero eso no quiere decir que si llega un momento que sea necesario usar la dureza, yo no lo vaya a usar. Dice Pablo, yo estoy dispuesto a usar también de dureza. Y de hecho ellos habían experimentado ya esa manera de obrar de Pablo, porque si usted analiza las cartas que Pablo escribe, no son cartas suaves, son cartas en las cuales se expresan los conceptos de manera directa y con fortaleza espiritual. Entonces es lo que él está diciendo en este momento. Ahora, en el versículo 3, él se reconoce como un actor en la escena del mundo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto concuerda con la palabra del Señor Jesucristo cuando ora por sus discípulos. El Señor Jesucristo dice, hablando a su Padre, le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces aquí Pablo está diciendo, nosotros sí estamos en el mundo, somos hombres, estamos sujetos a las condiciones humanas, estamos sujetos a la carne, tenemos una carne que está inclinada al pecado. Sin embargo, nosotros no andamos de acuerdo con esa carne. O sea, aunque estamos en el mundo y tenemos que comportarnos como hombres, tenemos conducta humana, somos hombres como todos ustedes, tenemos las mismas limitaciones, tenemos las mismas privaciones, las mismas circunstancias. Nosotros no seguimos, dice Pablo, no seguimos la conducta del mundo. Dice Pablo, nosotros no nos alineamos con el mundo. Hay un dicho que choca de frente con lo que la iglesia debe hacer, con los cuales estaban pretendiendo, digamos, quitar de la escena la doctrina cristiana, y en ese escenario entonces tuvo que Pablo llegar y pararse firme y argumentar con toda claridad acerca de lo que él creía, de la fe que él tenía y de lo que él estaba enseñando acerca de Cristo. O sea, no es fácil llegar y presentar los argumentos de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que entregó a su Hijo, que se hizo hombre, su Hijo se hizo hombre para morir por los pecadores. Ese tipo de argumento en una cultura como la griega era muy complicado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema mitológico que incluía a los dioses, los hijos de los dioses eran los semidioses, y había todo un contexto, no solo religioso, sino cultural, que hacía necesaria la argumentación sólida. Entonces Pablo estaba preparado para presentar esos argumentos con toda solidez, con toda claridad. Esta semana yo pensaba acerca de este tema. Tuvimos una reunión con unas personas para hablar de un tema bíblico. Surgió en el escenario en donde nos movemos, encontré unas personas y hay personas que tienen conceptos diferentes a los que tengo o los que tenemos como iglesia, digamos, acerca del arrebatamiento. Y entonces ellos querían que que nos reuniéramos y tuviéramos una discusión acerca del tema. Entonces, bueno, yo quise participar de ese escenario porque es necesario. Dice que para que podáis presentar razón de la esperanza que hay en vosotros, tenemos que estar preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre. Entonces, como ejercicio, dije yo, es bueno participar de esta charla para estar preparados. Pero igual, mientras estábamos en esta charla, yo me preguntaba, ¿estamos todos como iglesia listos para enfrentar un tipo de argumentación
como las que se dan en los escenarios públicos hoy en día. Por ejemplo, usted puede estar en la universidad y viene alguien argumentando con las filosofías modernas, con los pensamientos nuevos, llegan a presentar argumentos. Usted puede ahí en ese escenario hacer una argumentación sólida y presentar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Está en la capacidad de hacerlo? Entonces, deberíamos estar en la capacidad de presentar argumentos sólidos usando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que él usaba los argumentos, usaba la palabra de Dios para destruir los argumentos de los opositores. Entonces él estaba diciendo, bueno, eso que ustedes están pensando no es verdad porque la palabra de Dios o Dios dice esto, diferente. O sea, él expresaba con claridad entonces los argumentos de tal manera que destruía los otros argumentos. Entonces, usando las armas de Dios. Dice, para acabar con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. ¿Será que tenemos ese tipo de lucha hoy? Hay gente que por el orgullo no está pudiendo salir de ese sistema, no pueden conocer a Dios por el orgullo. Hay mucha gente, tal vez encontremos mucha gente que se cierra y no quiere abrirse a los argumentos bíblicos porque tiene unos pensamientos de los cuales no quiere desprenderse. O sea, a través de los años hay personas que han ido desarrollando una manera de pensar en la que Dios no cabe por ninguna parte. Y cuando llega alguien a presentarles a Dios, entonces sus argumentos empiezan a crear como una caparazón, una armadura que hay que derribar. Y para hacer eso, ¿en dónde toca trabajar? En el orgullo de las personas, porque las personas no están dispuestas a aceptar que por mucho tiempo estuvieron equivocadas. O sea, si hay algo difícil es que la persona reconozca que ha estado equivocada por años. Por eso, entonces, el líder, el siervo del Señor, tiene que estar dispuesto a usar los recursos que Dios le da, la oración y la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, para acabar con ese orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Y luego, entonces, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito final de lo que nosotros hacemos? O sea, nosotros vamos a estar con las personas argumentando, expresando las ideas y presentándoles la Biblia, la palabra de Dios, no con el propósito de ganar una discusión. Ese no es el propósito. O sea, por eso muchas veces nos caemos en escenarios equivocados y en discusiones necias. A veces llega uno y se encuentra con personas que empiezan a discutir por discutir y quieren imponer su punto de vista. Pero miren lo que está diciendo Pablo aquí, el siervo del Señor, el siervo probado por el Señor, el propósito no es ganar una discusión, el propósito es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es que todas las personas lleguen a obedecer a Cristo, que en su mente entiendan que Cristo es el Señor, que es el dueño, que es el Rey de Reyes y que es a quien debemos obedecer. Entonces, si decimos que vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, nosotros tenemos que empezar por sujetarnos a Cristo, obedecerlo y ahora sí podemos trabajar en otros para que también ellos puedan llevar su pensamiento, su mente cautiva a Cristo. Porque hay dos opciones para la humanidad. O son esclavos del pecado para muerte o siervos de Cristo para vida. No hay más opciones. Y si decimos que somos siervos de Cristo para la vida, quiere decir entonces que el trabajo de la iglesia es llevar a las personas a conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Cristo quiere y que las personas se alineen con la voluntad de Cristo. Es el propósito. O sea, el propósito no es ganar una discusión, el propósito es que las personas lleguen a ser obedientes a Cristo. Que lo que hagan lo hagan por obediencia a Cristo y no porque perdieron una discusión, sino porque entendieron que debían obedecer a Cristo. Entonces, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y dice después también para castigar toda desobediencia. O sea, llega un momento en que la desobediencia tiene que ser castigada. Pero ¿cuál es el momento de castigar toda desobediencia? Dice Pablo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, primero nosotros tenemos que obedecer y haber alcanzado ese nivel de tal manera que podamos entonces castigar toda desobediencia. Entonces es el trabajo que nosotros tenemos. Entonces, eso en lo que tiene que ver con el uso de las armas
de Dios. Entonces, ¿cómo identificamos a un siervo que Dios aprueba? Entonces, por su manera de enfrentar la lucha. ¿Cómo lucha un siervo que Dios aprueba? Entonces, no quiere obrar con dureza, está dispuesto a usar dureza si es necesario, se reconoce como un actor en la escena del mundo, es decir, reconoce que está en el mundo, pero que no se va a dejar dominar por el mundo. Por eso no sigue la línea de conducta del mundo, no usa las armas del mundo. O sea, no es una persona que está procurando usar los argumentos humanos contra argumentos humanos, sino que usa las armas de Dios y entonces usa la palabra de Dios y usa la oración para destruir los argumentos de los opositores, para acabar con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ellos sea completa. Si vemos entonces, usted puede empezar a mirar, entonces el siervo, vamos a ver, o sea, cuando usted esté mirando a un líder, a un siervo, a un pastor, ¿qué tiene que mirar? Tiene que mirar esto, cómo está luchando esta persona, cómo enfrenta la lucha, ¿sí? Ese es el carácter que el líder tiene, porque si no ese es el carácter, entonces hay que decirle, hermano, pero usted está haciendo las cosas mal, tiene que corregir la manera como está haciendo las cosas. Entonces, primero su manera de enfrentar la lucha, pero hay otro indicador, otro elemento que nos muestra al líder que Dios aprueba o al siervo que Dios aprueba, y son sus convicciones. Entonces vamos a ver sus convicciones. Vamos a ver allí en el 2 Corintios 10, en el versículo 7. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que decir acá? ¿Cuáles son las convicciones? Un siervo que Dios aprueba no se guía por las apariencias. Pablo está haciendo una comparación con los corintios y ustedes miran las apariencias. O sea, las apariencias no son importantes, queridos hermanos. O sea, no es la apariencia. A veces hay personas que miran al líder y le pasa igualito que le pasó al pueblo de Israel. Ellos que dijeron no queremos seguir teniendo a Dios como nuestro rey, queremos tener un rey como las otras naciones. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Dios tomó y les dio un rey como ellos querían. Y entonces tomó a Saúl, un hombre alto, más sobresaliente que los demás, con mucha fuerza, con mucha energía, ¿cierto? Un hombre, digamos, podemos decir un hombre espectacular, ¿cierto? Un hombre que era muy visible, era sobresaliente. Por la apariencia, tenía esa apariencia. Pero, ¿qué pasó con Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Pero, principalmente, ¿cuál fue su problema? Pero fue desobediente. Él fue desobediente y quiso agradar a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Y por eso Dios lo desechó. Pero eso fue lo que ellos pidieron. Ahora Dios después les levanta otro rey y les da uno ya no conforme a lo que ellos querían y no conforme a las apariencias, sino conforme a su corazón. Por eso Dios dice, es un rey conforme al corazón de Dios. O sea, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y entonces toma ya a otro hombre, ya que no es igual de alto que el anterior, aunque es de hermoso parecer, pero no es igual de alto, no tiene la misma fuerza, no es un guerrero, digamos, no es un hombre muy fuerte, pero es el hombre que Dios escoge. ¿Y quién fue ese hombre? El rey David, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no eran tan importantes las apariencias. Y entonces el otro tenía apariencia de poder ser un buen rey. Pero el que tenía una apariencia humilde, una apariencia de ser un hombre pequeño, de no ser tan fuerte, realmente fue quien se llegó a convertir en el gran rey de Israel. Un rey muy importante. Porque el rey David fue uno de los grandes hombres que ha tenido la humanidad como rey, ¿cierto? Como rey fue un rey muy poderoso, él estableció un reino grande y todos los pueblos ya tuvieron que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un rey que sabía cómo hacer las cosas y contaba con la bendición de Dios. Entonces,
las convicciones son importantes, entonces dice, no son tan importantes las apariencias, lo realmente importante es lo que hay en el corazón y la fortaleza interna. Y aquí Pablo por eso dice que su convicción estaba en Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si alguno piensa que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, yo estoy convencido, dice Pablo, que yo soy de Cristo. Entonces, así como Él piensa que es de Cristo, si está convencido de eso, yo también, yo estoy convencido de ser de Cristo. ¿Sí? Esa es su convicción. Él está convencido de que Él es una herramienta en las manos de Dios que le pertenece a Cristo. Son sus convicciones. Entonces Él no está pensando en las apariencias y Él está guiándose por sus convicciones. ¿Quién es Él? Y de hecho Pablo es el que presenta esta frase: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Él no tenía un concepto más elevado de sí mismo, sino que Él pensaba de sí mismo con la cordura que Dios le daba. Él se reconocía que aunque era un hombre de baja estatura, de que era un hombre pequeño, no era un hombre que usara muchos argumentos de la llamada ciencia o de la filosofía del momento, pero era un hombre que usaba la palabra de Dios, que era poderosa, y la fuerza de Pablo provenía de Dios mismo, de la manera como él era una herramienta en las manos de Dios. Entonces la fortaleza de Pablo es una fortaleza instrumental, es decir, él es una buena herramienta que fue usada por Dios con poder. Entonces, eso era lo que él estaba convencido. Entonces, que él no era nada por sí mismo, sino era lo que Dios estaba haciendo en él, no él mismo. Ahora, pensemos también en el uso de su autoridad. O sea, ¿cómo identificamos a un siervo que Dios aprueba? Por la manera como usa su autoridad. Y eso lo vemos también acá en este capítulo. Miramos versículos 8 y 9. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces, ¿cómo usa Pablo su autoridad? Primero, él no es un hombre que exhiba su autoridad para amedrentar. O sea, la idea no es que ustedes tienen que obedecerme por miedo. No, yo sí tengo autoridad, dice Pablo. El Señor me ha dado autoridad, Él me ha dado la autoridad. Tengo autoridad sobre ustedes y podría mandarles, podría obligarlos por esa autoridad que he recibido. Pero yo no uso la autoridad para amedrentarlos. O sea, la idea no es que ustedes me obedezcan por miedo, sino que ustedes obedezcan porque entienden que soy el asignado por Dios a favor de ustedes. Entonces, él no exhibe su autoridad para amedrentar, porque él es consistente en todas sus actuaciones. A ver, aquí en esta parte quiero que pensemos en esto. Las personas que estaban allá en Corinto cuestionando el apostolado de Pablo, estaban diciendo, Pablo, ese es bueno para escribir cartas, pero ese no asusta a nadie, es un hombre pequeñito, no, los argumentos, las palabras que usa, no son tan fuertes sus argumentos, es menospreciable lo que él dice, él lo menciona de esa manera, ¿cierto? Pero él dice, aquí por eso él toma un momento para decir que él es consistente en todas sus actuaciones. Versículos 10 y 11 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también estando presentes. No se equivoquen, le dice al que esté pensando de esa manera acerca de mí porque soy pequeño, dice Pablo, no se equivoque, porque no es verdad, yo soy lo mismo por carta, soy lo mismo en persona.
Así como he usado dureza en mis cartas y he hablado con toda autoridad y he establecido las cosas en las cartas, así también lo soy en persona o lo voy a hacer en persona. O sea, yo no solamente he dicho o les he enviado una carta con un mensaje, sino que estoy dispuesto a sostener eso que yo les escribí, estoy dispuesto a sostenerlo delante de ustedes, porque tengo la autoridad para hacerlo y tengo el carácter para hacerlo. Es decir, Pablo era una persona que mantenía una conducta íntegra. Eso es esa palabra como tan extraña hoy, la integridad. Usted observa muchas personas bajo una premisa que dicen, aquí se raja de todo el mundo, pero no se le sostiene a nadie. ¿Cierto? Es una conducta que se ha generalizado desafortunadamente. Pero Pablo dice, no, lo que yo he dicho, si lo he dicho por carta, es lo mismo que voy a decir cuando esté en persona. Si por carta he sido duro, en persona también puedo ser duro. O sea, no se equivoquen conmigo. El hecho de que me vean que soy un hombre pequeño o que no manejo unos argumentos muy elaborados filosóficamente o intelectualmente, no quiere decir que yo sea débil, sino que yo soy igual. O sea, por carta o en persona soy la misma persona. Entonces, para esa persona, se dirige a una persona específica. Había alguien allí que tenía ese concepto de Pablo y que estaba diciendo, ese Pablo, ¿qué le van a creer ustedes? Y mírenlo, miren la presencia física, es un hombre débil. Y miren la manera como habla, ¿eso qué? No, eso no tiene nada que hacer aquí como apóstol. Entonces Pablo le dice a ese hombre, a ese que piensa de esa manera, reciba la advertencia porque yo soy igual. Lo que digo por carta es lo mismo que puedo sostener estando presente. Entonces mire cómo usa la autoridad, o sea, no es un hombre que se imponga, no es un hombre que abuse de la autoridad, no es un hombre que digamos, hágase como muchos a veces trata de imponer su autoridad por medio de los gritos o ponerle la bota en el cuello a la otra persona, no. Pablo tiene la autoridad en sí mismo y la ejerce de acuerdo con las condiciones en las que tenga que ser ejercida. Por eso dice, si es necesario ser duro, pues yo voy a ser duro. Pero yo prefiero tratarlos con delicadeza, con suavidad. Y de hecho es consistente con lo que es el propósito de la carta. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo por medio de la carta? Hombre, él dice, yo les causé un poco de tristeza, pero tal vez si Pablo hubiera tratado esos temas directamente, esto hubiera sido muy doloroso para ellos. Entonces, al tratarlo por medio de la carta, él le permite, o sea, el hecho de manejar la correspondencia, le permite a Pablo enfocar los temas de una manera muy sistemática, muy tranquila, de tal manera que presenta los argumentos, presenta las ideas, presenta todo lo que tiene que presentar, las quejas, presenta las reconvenciones, la exhortación, todo lo hace de tal manera que no se genera, no se hieren las susceptibilidades. Lógicamente ellos entienden que les está hablando directamente y que no está poniéndole adornos a la palabra, pero no está causando todo lo que hubiera podido causar si lo hace directamente. O sea, una cosa es uno escribir una carta dura y otra cosa hablarle con dureza a una persona, ¿sí? O sea, cuando uno tiene que hablarle a una persona con dureza, digamos que la temperatura sube más, ¿sí? Entonces Pablo lo que hizo a través de sus cartas fue preparar ese escenario. Y Pablo estaba esperando, o sea, cuando él le escribe acá dice, él esperaba que sus cartas tuvieran tal efecto que cuando él estuviera presente en medio de ellos ya no tuviera que usar dureza con ellos, sino que pudiera seguirlos tratando con humildad, con delicadeza. Pero esto soportado ¿en qué? En el concepto que él tenía de sí mismo, porque él tenía un correcto concepto de sí mismo. Entonces vamos a mirar el autoconcepto de Pablo. ¿Cómo era ese concepto? Miremos primero el versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Lo primero que dice Pablo es que ellos no se compara, o que él no se compara con los que hablan bien de sí mismos. O sea, hay mucha gente que se levanta hoy y se presenta y da un concepto de sí mismo y se alaba a sí mismo.
Y dice Pablo, no, yo no hago eso. Yo no me comparo con estas personas que hablan bien de sí mismas, porque no está bien, o sea, autorrecomendarse uno no está bien. Es mejor esperar que otras personas lo recomienden. Las personas que lo conocen, pues que lo recomienden. ¿Qué presentación tiene que yo diga, bueno, que yo soy una buena persona, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo soy esto, yo soy aquello? No, eso no tiene sentido, dice Pablo, no. Yo no me comparo con... Hay personas que hacen eso, que se autopromueven, ¿sí? Que se autocalifican y no son juiciosos al hacerlo, se comparan consigo mismos, pero no son juiciosos al hacer esa comparación. O sea, que son descuidados y lo que buscan es exaltarse a sí mismos, pero no tienen cuidado. Entonces dice Pablo, yo no me puedo comparar con ellos. Pablo solamente se considera una herramienta en las manos de Dios. El versículo 13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Es decir, Pablo dice, nosotros no obramos de esa manera, nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que nosotros entendemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y que lo que hacemos es porque Dios está obrando en nosotros, somos herramientas simplemente en las manos de Dios. Entonces, un siervo que Dios aprueba es uno que entiende que es una herramienta en las manos de Dios y que no es indispensable, la herramienta no es indispensable. O sea, sencillamente puede ser útil y de hecho como siervos del Señor podemos prestar una utilidad en un determinado lugar, pero no somos importantes realmente ahí, como personas no, somos instrumentos, y como instrumentos démosle gracias a Dios porque haga de nosotros personas útiles, pero no somos importantes dentro del cumplimiento de lo que Dios está haciendo, porque solamente somos herramientas. No podemos pensar de nosotros más allá de eso. Entonces los que hablan bien de sí mismos piensan que ellos son algo o que le pueden ayudar a Dios. Hay personas pensando en eso, que le pueden ayudar a Dios o que pueden hacer trabajos para Dios, hacer cosas para Dios. No entienden que el siervo del Señor es uno que se deja usar por Dios. Es uno que se reconoce que su importancia es solamente instrumental. O sea, es solamente por la utilidad que pueda prestarle. O sea, Dios lo toma y lo usa cuando Él quiera y como Dios quiera usarlo. No depende de la herramienta, lo que es el alcance, sino que depende del que usa la herramienta. Entonces, el éxito ministerial, en este caso, ya no va a depender de mí como persona, sino que va a depender de Dios y la manera como Dios me use. Entonces, ¿cuál es la parte mía? Y de lo que menciona Pablo acá, dejar que Dios me use como a Él le plazca, como Él quiera. Entonces se considera a sí mismo una herramienta en las manos de Dios. Ese es un siervo que Dios aprueba. Y es uno que no presume de su intervención en la vida de otros. En el versículo 14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Es decir, nosotros no hemos ido más allá de lo que podíamos llegar. O sea, nosotros intervenimos en la vida de ustedes, sí lo hemos hecho, hemos intervenido, pero lo hemos hecho dentro de los límites que nos da el haber sido los primeros que llegamos con el Evangelio a ustedes. Es decir, aquí Pablo está reclamando también, de alguna manera, la paternidad que tiene sobre ellos. Es decir, él dice, yo les hablé, yo les prediqué el Evangelio, fui de los primeros que le hablamos del Evangelio a ustedes deben entonces someterse a nuestra autoridad, ¿sí? Pero dice, yo no ando presumiendo de esto, yo no ando reclamando esa posición, ¿no? Ustedes, es algo que ustedes deben hacer, es lo que dice entonces ahí, dice, porque no nos hemos extralimitado, o sea, no hemos superado los límites, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros, o sea, nosotros fuimos las herramientas que Dios usó para que el Evangelio llegara hasta ustedes. Y en ese orden de ideas es que estamos trabajando en sus vidas. Por eso nos preocupamos por ustedes, por eso les instruimos, por eso los formamos, por eso estamos preocupados por ustedes. Porque es que también Pablo no estaba buscando recibir gloria por el trabajo de otros. Mire lo que enfoca Pablo aquí en el versículo 15 y 16. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos,
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Nosotros no queremos recibir la gloria por lo que otro haya hecho. O sea, nosotros no estamos pensando en eso, no estamos buscando a ver quién hizo un trabajo, no vamos a ir a evangelizar a los que ya están evangelizados para digamos, disfrutar de lo que ellos hicieron y para llevarnos la gloria. Hay muchas congregaciones, usted observa muchas congregaciones llenas, y va y los ve llenos ¿de qué? De personas que estaban en otra congregación. ¿Y por qué llegaron ahí? Porque ahí hay gente que se especializa en eso, ir a buscar a los que ya han sido evangelizados para traerlos. Hay gente que es especialista en hacer eso. O sea, ya son cristianos, pues ahora vamos a decirles, vamos a ver cómo los atraemos, vamos a ver qué chocolatina les brindamos para que vengan aquí a estar con nosotros. Hay gente que hace eso, como patrón, o sea, como sistema de crecimiento. Entonces Pablo dice que no, yo no estoy buscando la gloria de otro, el trabajo que otro hizo, yo no voy a trabajar sobre el trabajo de otro. O sea, yo quiero recibir la gloria por lo que nosotros hayamos hecho, y queremos ir a predicar a otros lugares donde donde no ha llegado el Evangelio, allá queremos ir, porque dice Pablo, queremos la gloria es por lo que nosotros hayamos hecho y no ganar indulgencias con Ave Marías ajenas, es que se dice, ¿cierto? Entonces no queremos ganar, estamos tomando un término acá bien conocido por la mayoría, ¿cierto? No es tan apropiado para nuestro escenario, pero es no ganar, lo mismo que dice Pablo, sí, no aprovecharnos del trabajo, no aprovecharnos del trabajo de otro, no aprovechar el trabajo de otro, ¿cierto? En este caso, en el contexto que yo dije, el dicho de no ganar indulgencias con Ave Marías ajenas, es el contexto de la religión tradicional en el que habla de que se hablaba de las indulgencias cuando alguien quería lograr que una persona saliera del purgatorio, entonces existían las famosas indulgencias. La indulgencia era algo que una persona pagaba para sacar a su familiar del purgatorio, ¿sí? Exactamente, eso era lo que ellos manejaban, ¿no? Entonces, ahí se acuñó ese dicho de no ganar indulgencias con Ave Marías ajenas, es decir, no sacar a su familiar del purgatorio mediante los rezos de otro que ni es de la familia, sino que la misma familia pagara por su familiar. Ese era el contexto en el que se maneja ese dicho, ¿sí? Entonces, lógicamente, eso no es verdad, ¿sí? Sí, es correcto. O sea, el hecho es que en el contexto correcto, entonces el que siembra va a recibir gloria por haber sembrado, y el que cosecha va a recibir gloria por haber cosechado. Lo que está mencionando aquí Pablo es que no va a sembrar donde otro ya sembró, o no va a cosechar donde otro ya cosechó, ¿sí? Es decir, ¿voy a discipular al que ya fue discipulado? ¿Voy a evangelizar al que ya fue evangelizado? No. Sí, yo no voy a recibir una gloria, voy a recibir gloria por el trabajo de otro. No, yo voy a hacer un trabajo en una persona, el trabajo que esa persona necesita, pero yo voy a recibir gloria por lo que yo haga en la vida de esa persona, no por lo que otra persona hizo en esa vida. Es lo que Pablo está mencionando acá entonces. No busca recibir gloria por el trabajo de otros, porque él solamente espera la aprobación del Señor. Entonces, versículos 17 y 18. Dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y eso es lo que debemos perseguir. Mire, el buen siervo del Señor, un siervo al que Dios aprueba, es ese que no está buscando que la gente apruebe lo que está haciendo, sino que está trabajando, buscando que al final, cuando se presente delante del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando el Señor le pregunte por su mayordomía, cuando el Señor le pregunte por el trabajo que hizo, el Señor le diga, bien, buen siervo, bueno
y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, un siervo que Dios aprueba es ese, que está esperando es la aprobación del Señor y no el que está esforzándose por buscar la aprobación de los hombres. Porque cuando buscamos la aprobación de los hombres, puede ser que tengamos a los hombres contentos. Escuchaba de un famoso cantante, o miraba un texto que dice, el cantante famoso dice, yo no hablo del infierno, ni hablo del pecado, porque es que eso es ofensivo. O sea, ¿qué está buscando esa persona? ¿Agradar a la gente? Porque si yo soy un siervo del Señor, yo tengo que hablar de pecado y tengo que hablar de infierno. Tengo que la gente debe conocer esos temas, debe saber lo que pasa con el pecado y debe saber que sí existe un infierno y que hay un castigo para aquellos que no aceptan el regalo de Dios. Eso debe predicarse de esa manera. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis queridos hermanos, espero que como esta radiografía que hemos visto en esta mañana, acerca de un líder que Dios aprueba, un siervo que Dios aprueba, podamos entonces, pueda cada uno de ustedes cuando esté mirando al siervo, a la persona que está enseñándoles, a la persona que está trabajando con sus vidas, usted puede ponerle este patrón, como esta regla, y usted pueda mirar, bueno, esta persona será un siervo que Dios aprueba, entonces mírelo, mire su manera de enfrentar la lucha, mire cuáles son sus convicciones, mire cómo usa su autoridad, y mire qué piensa de sí mismo. Si usted revisa a cada siervo con el que usted se comunica, con el que usted trata, si usted revisa estas diferentes áreas, usted va a poder distinguir si ese es un siervo que Dios aprueba o es un falso profeta, un falso apóstol de los que Pablo va a seguir diciendo, va a seguir hablando en el siguiente capítulo. Porque eso es lo que vamos a estar manejando también la próxima semana, un poco acerca de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, de aquellos que están buscando solamente su propio beneficio. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude entonces a usar esas herramientas que Dios nos da y a ver que Pablo nos da unos parámetros a través de los cuales podemos identificar si un siervo, una persona que está al frente guiando a una congregación o instruyendo una congregación, es una persona aprobada por Dios o no lo es. Porque es muy importante, digamos que es fundamental que usted pueda discernir eso, que usted pueda ver si la persona que tiene al frente y que Dios está usando o que usted piensa que Dios está usando para su crecimiento espiritual es aprobado o no es aprobado. Porque si no es aprobado por Dios esa persona que está al frente, ¿usted qué debe hacer? Tiene que salir. Usted no puede quedarse ahí siguiendo a una persona que Dios no ha aprobado. Pero también si usted tiene al frente un siervo que Dios aprueba, pero que de pronto tiene algunas fallitas, ¿usted qué puede hacer? Orar por él y ayudarle. O sea, le puede ayudar. O sea, le ayuda si usted le habla con esa persona. Recuerden una frase que es muy importante y especialmente en el ministerio para mí es muy útil. Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que te haga tan grande favor. Necesitamos que nos digan nuestros defectos. O sea, lógicamente se debe saber cómo se dicen las cosas. Hay que saber decirle mostrarle los errores a las personas. ¿Sí? Es por ejemplo cuando, voy a poner un ejemplo sencillo, uno se le bajó el cierre del pantalón, ¿cierto? Y la mayoría de personas no se atreve a decirle, se le bajó el cierre. ¿Por qué? Vergüenza, le da pena. Pero entonces hay que ser prudente, ¿cierto? Entonces hay que saber cómo decirle a la persona para no avergonzarla. No es que llega usted y le dice, mire, se le bajó el cierre del pantalón. No, hay que acercársele al oído y decirle, tenga cuidado porque tiene el cierre del pantalón abierto, se está hiperventilando, ¿cierto? Sí, por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que decirle, por ejemplo, que está hiperventilando en sus partes íntimas.
Le ayudé bastante a Néstor con lo que de manera como va a ayudar. No, o sea, hay que ser muy prudentes en lo que hacemos, la manera como usamos la corrección. Entonces vamos a ayudarle a la persona para que vea su problema, pero no, la idea no es dañarlo, sino la idea es ayudarle para que pueda corregirse y estar bien. ¿Sí? Pero normalmente el enemigo no le da temor mostrarle, no se lo muestra de la mejor manera, ¿cierto? Pero le hace ver el error. ¿Sí? Pero cuando lo critican le dicen las cosas, ¿cierto? Sí. Pero no, lo importante es aquí, hermanos, es que si vemos la necesidad de corregir a un hermano, a un siervo, hagámoslo, pero con amor y con prudencia, ¿sí, Clarita? Sí, porque lo estaba juzgando, estaba diciendo que ellos andaban según la carne y estaba hablando mal de ellos. Entonces estaba esa persona, por eso le estaba diciendo Pablo, yo puedo confrontar a esa persona y le puedo demostrar que lo que dice no es verdad. ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí, es el contexto. Bien, vamos a orar, démosle gracias a Dios por estas instrucciones, estas enseñanzas que nos da acerca de la identificación de los siervos que Dios aprueba. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas y gracias, Señor, especialmente por ayudarnos a discernir o a entender cuál es el carácter de una persona que tú apruebas, especialmente en lo que tiene que ver con su manera de luchar, sus convicciones, su autoridad o su autoconcepto. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a usar estas herramientas para identificar a estas personas, Señor, y tenerlos en alta estima, Señor, para nuestra vida. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos que has traído esta mañana a este lugar y gracias por lo que nos has enseñado. Amén.